Bueno, el teólogo en mí quiere reconocer que hay entre sistemas y sistemas. Y la mayoría de los sistemas son fundamentales y simples. Toma, por ejemplo, la teología del pacto. Es bastante simple. Hay nuevo pacto, antiguo pacto, continuidad, descontinuidad. Pero cuando hablas del dispensacionalismo, pues hablas de un sistema que puede ser tan complejo como el pensamiento rival medieval tomista. Bueno, estoy bastante impactado por estas declaraciones. Yo soy un profesor del Seminario Teológico Bautista, un seminario dispensacional, y le ayudo a los estudiantes dispensacionalistas a entender en un curso a la teología del pacto, y este sistema no es simple así como se está comentando. Si tú lees a Michael Horton, pues a todos ellos, a R.C. Sproul, pues te vas a alejar de esa presunta simplicidad del sistema de la teología del pacto. Simplemente yo no lo concibo de esa manera. Creo que el dispensacionalismo es tan simple en ciertas maneras que por eso ha crecido tanto en Estados Unidos. La Biblia de Estudios Scofield, la revista Nuestra Esperanza de Arnold C. Gebelin, crecieron exponencialmente en Estados Unidos, y la gente estudiando la Biblia Scofield llegó a decir, por fin he entendido la Biblia. La iglesia encontró algo que podía comprender y no solamente abstracciones para académicos. A veces en la iglesia proyecto Romanos capítulo 8, y leo el final del capítulo, ya sabes, de entre los versículos 28 al 39, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Una promesa clara, hay cosas ahí complejas para comprender, pero hay una promesa. Y luego leemos Amós 9, en donde hay una promesa para Israel de que regresará a su tierra y nada los moverá de allí. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Es la comprensión histórico-literal gramatical de la Escritura. Podemos entender la Escritura así. Creo que es arrogante hablar de esa manera. Yo le diría a los que escuchan este tipo de argumentos que tengan cuidado, que se tomen el tiempo de leer. Oye, tú sabes, los chicos del pacto llamaron a Riley ignorante. Ahora estamos hablando de totalmente lo contrario. Ese es el problema para mí. Sí, por otro lado, pues debes de considerar la naturaleza del autor de las Escrituras. Nuestro Dios se define a sí mismo como alguien que tiene entendimiento infinito, y se ha revelado a los portadores de su imagen en lenguaje humano en alrededor de 1400 años, en 3 lenguajes, más de 40 autores. Entonces, y pues quizá deberíamos de esperar diversidad, complejidad, que no obstante sigue siendo coherente, porque nuestro Dios no se contradice, Él es coherente, tiene una gran historia. Entonces, la naturaleza de nuestro autor divino quizá nos invite no a esperar simplicidad, sino complejidad, pero sin embargo, algo coherente que podemos entender. Bueno, yo quiero añadir que aquí yo veo un asunto retórico también. La premisa es que la simplicidad es mejor. Y así como lo ha ilustrado el Dr. Wrinkle, la simplicidad no es necesariamente mejor. Creo que a veces nos encontramos atrapados aceptando premisas cuando nos defendemos, y podemos entrar en la retórica de algo que suena convincente. Pero yo no admito la premisa de que es mejor la simplicidad. Pero también estoy de acuerdo con el Dr. Stallard en el sentido de que el dispensacionalismo es lo suficientemente simple como para que lo pueda entender un niño de primaria. Y el tipo anecdótico de recurso retórico que se está utilizando aquí puede ser útil para ilustrar el hecho de que quizá debamos ir un poco más profundo en el análisis de este argumento, como el Dr. Stallard y Wrinkle lo han hecho. Bueno, yo veo un par de problemas aquí con el argumento de Moeller.
En primer lugar, él ha hecho varias veces este comentario acerca de lo intrincado y complejo que es el dispensacionalismo, pero no explica qué es lo que intenta decir con eso. Me hubiera encantado ver una tabulación de esto, pero no hay nada al respecto. Si tuviera que adivinar a partir de estos comentarios, quizá pueda tener en mente los esquemas de Clarence Larkin, quizá una específica delineación de las 7 dispensaciones, o quizá una interpretación específica de ciertas profecías o algo así. Y si esto es lo que trata de decir el Dr. Mohler, creo que está comparando manzanas con naranjas, porque esas cosas no definen al dispensacionalismo como un sistema. Esos son productos exegéticos, conclusiones doctrinales, que han surgido del sistema dispensacional, pero que no son parte de la esencia del sistema dispensacional. Lo que Mohler está haciendo es que está comparando eso que surge del dispensacionalismo, que necesariamente va a ser complejo porque está surgiendo del análisis de toda la revelación y de la sistematización de la teología. Está comparando eso con la simpleza de la esencia de su teología del pacto. La esencia, pues, del problema de las naranjas y las manzanas. Creo que si vas a lidiar con el dispensacionalismo como un sistema simple, puede ser definido de una manera muy simple. Lo hizo Charles Ryrie en su libro Dispensacionalismo. Lo definió en 3 simples principios, en 4 hojas. Eso no es terriblemente complejo, en mi opinión. E inclusive, tiempo después, los dispensacionalistas han discutido el tercer punto de Ryrie para saber si es o no esencial al sistema. Así que si comparas manzanas con manzanas, no estoy seguro de que el argumento de Mohler pase la prueba. Pero en todo caso, aún si concediéramos el argumento de Mohler, la simplicidad no es el único de los principales elementos de un sistema teológico. También tendrían que considerarse otros factores como el alcance interpretativo, qué tanto de la información pertinente es explicada por el sistema, la congruencia, es decir, qué tan bien encaja el sistema con los datos de lo que se intenta explicar o exponer. Y voy a defender el caso de que el dispensacionalismo tiene una puntuación muchísimo más alta que la que pueda tener en estos 2 campos la teología del pacto. Creo que un poco después vamos a terminar hablando de la metanarrativa y de cómo el dispensacionalismo tiene una muchísimo mejor explicación de la metanarrativa que la teología del pacto. Esto es el alcance interpretativo, y el dispensacionalismo lidia mucho mejor con los detalles textuales en relación a los pasajes bíblicos, en especial cuando lidiamos con los pasajes escatológicos o pactuales. Y aun cuando pudiéramos aceptar que el dispensacionalismo es un poco más complejo en un nivel de sistema, y podemos hacer esa concesión, creo que es técnicamente un poco más complejo hablar de tener 2 pueblos que hablar de tener uno solo. Más sin embargo, creo que el dispensacionalismo es mucho mejor en estos otros tópicos que tienen que ver cuando analizas un sistema, y esto puede compensar con creces la deficiencia percibida. Creo que podemos ver en la historia de la Escritura y ver cómo se relaciona con esto. Si yo miro las cosas desde el punto de vista de un teólogo del pacto y empiezo desde Génesis 1 a trazar la historia, yo tengo estas expectativas de cómo Dios va a tratar con y a través de Israel. Y entonces llego a los evangelios, y si tengo una perspectiva de teología del pacto, yo debo de pausar eso, ir hacia atrás y redefinir a Israel. Porque ya sabes, van a reemplazar a Israel con la iglesia, entonces tengo que ir atrás y reevaluar toda la historia. Esto en contraste con una lectura plana de las Escrituras, siguiendo el texto. Veo las expectativas de Dios para Israel, veo que se detienen por el rechazo de Israel a su Mesías, y me doy cuenta que son futuras. Creo que una lectura clara de la Escritura no es tan difícil, a diferencia de tener que ir hacia atrás y reevaluarlo todo como la teología del pacto indica.